Buenas tardes, bienvenidos a este programa El Espacio de Tus Derechos, en su programa Espacio Guanajuato TV. El día de hoy tenemos el gusto de ser recibidos por el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, el magistrado Miguel Valadez Reyes. Magistrado, muchísimas gracias por recibirnos en este primer programa con el que iniciamos esta actividad, en la que se pretende que haya un diálogo entre los titulares de instituciones públicas y que también los ciudadanos, las ciudadanas conozcan sus derechos. Muchas gracias, magistrado. Al contrario, agradezco la oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia y el privilegio que significa en este primer programa. Estoy por eso a sus órdenes. Magistrado presidente, la gente se pregunta siempre qué es lo que hacen los poderes públicos y a veces tiene mayor cercanía con el Poder Ejecutivo, con la autoridad municipal, pero sin duda que resulta muy importante para los ciudadanos, para las ciudadanas, saber qué es el Poder Judicial y cuál es su función primordial. Efectivamente, como bien se ha definido de manera tradicional, histórica, el Poder Judicial constituye uno de los tres grandes segmentos de las funciones atribuidas al Estado. Por eso, más que un poder concebido etimológicamente como tal, ha de entenderse como funciones, como facultades y más que eso, como auténticas atribuciones, como deberes muy delicados que se traducen primordialmente en aplicar el derecho, en la función jurisdiccional. Judicial no es más que un acopio del término jurisdiccional, que significa zanjar, establecer precisamente quién tiene la razón en un diferendo, en una controversia que se plantea precisamente ante los diversos tribunales en los que se compone y simultáneamente se descompone el Poder Judicial, porque están distribuidos en todo el Estado. Entonces, con las normas y con la razón, acudiendo a la interpretación que se hace en cada caso, a la previamente establecida, a través de resoluciones que las propias leyes de cada materia establecen, se establece la verdad jurídica en cuanto a la razón que tiene los que intervienen justamente en estos conflictos, en estas controversias, en los diferendos que zanja, que resuelve el Poder Judicial. El Poder Judicial está permanentemente recibiendo una serie de asuntos a los que tiene que aplicarse para poder darle la razón a quien la tiene. El Poder Judicial es realizador de una tarea que a través de los años nos hemos dado cuenta que no es finita. No podemos considerar, por más que por razones de disciplina y por razones de carácter obvio tengamos jornadas de trabajo, no podemos hablar de un finiquito de lo que corresponde al Poder Judicial. De manera constante, de manera permanente, inacabable, está recibiendo solicitudes de intervención, bien sea a través de demandas formalmente instauradas, bien sea a través de pretensiones que en la materia, por ejemplo, penal, le hace llegar el órgano legitimado, el órgano acusador, para los efectos de abocarse al conocimiento, la substanciación y la resolución de conflictos en todos los ámbitos jurídicos, que es obvio se van a seguir presentando. Terminamos uno y comienza otro, por razón de la naturaleza humana, que bien sabemos propicia por sí misma en cuanto a la convivencia que nos es connatural, los conflictos que la misma conlleva. Y está integrado por diferentes órganos el Poder Judicial. ¿Cuáles son estos para que pudiera quedarle un poco más claro? Porque en ocasiones el ciudadano o la ciudadana, cuando ve el edificio, pensaría que solamente existen cierto tipo de órganos, pero
pero es un conglomerado de órganos distintos. ¿Cuáles serían estos, magistrado presidente? El Poder Judicial necesariamente para realizar atingentemente sus cometidos necesita una organización interna que incluso está señalada, está estructurada en ley, en una ley orgánica que establece precisamente cuál es su estructura, cuál es su funcionamiento, pero que, dicho en términos mucho más sencillos, dividimos las funciones tanto por la índole de las mismas como por lo que representa la parte toral, que es la jurisdiccional. En cuanto a esta última, debemos atender dos cuestiones muy obvias. La naturaleza del asunto que origina la controversia, lo cual hace que tengamos jurisdicciones especializadas para cada naturaleza de conflicto, y lo que se refiere a la distribución en todo el territorio del Estado de los tribunales, de los juzgadores que deben ocuparse precisamente de zanjar estas diferencias. Esto hace que a lo largo y a lo ancho de todo Guanajuato tengamos lo que llamamos por ello mismo juzgados, que están, el nombre lo indica muy sencillo, a cargo de jueces de diferente naturaleza, su función y de diferente jerarquía, porque también depende de la magnitud del asunto, de la cuantía de lo que se pretende. Y finalmente tenemos algo que es muy obvio: las resoluciones que se dictan por estos jueces distribuidos en todo el Estado, que las partes que están interesadas en la resolución, cualquiera que sea el estadio procesal del que hablemos, no están conformes con ella y tienen derecho de rebatirlas, tienen derecho de impugnarlas. Esto hace como natural que haya una instancia superior que se encargue, hablando de manera muy sencilla, de revisar estas resoluciones y que da nacimiento a lo que se llama por eso la segunda instancia. La segunda instancia, en términos ordinarios, tratándose de asuntos dictados por los jueces distribuidos a lo largo del Estado, que son los jueces de partido que se ocupan de asuntos de cierta relevancia, de cierta magnitud, las resoluciones de ellos son revisadas, como estamos diciendo, a través de las impugnaciones correspondientes por las salas del Supremo Tribunal. Estas salas son a cargo de magistrados. El término magistrados nos habla ya de la labor, porque significa el mayor, significa quien, mayor en el sentido obvio, no de una jerarquía malentendida, sino de su conocimiento, su experiencia, su madurez, etcétera, tiene mejores condiciones para poder revisar el fallo y emitir otro que puede ser distinto, modificando, que puede ser incluso revocando el que es materia de la impugnación. En este momento, porque ha habido en la historia diferentes números, contamos con 10 salas en materia penal, 10 salas en materia civil, lo cual hace 20 magistrados. El presidente es uno de los magistrados, pero que por razón de las tareas que le son asignadas no realiza trabajo jurisdiccional. De manera que somos en total 21 magistrados para los efectos que indicamos y divididos en las materias que me permito señalar. Y es usted presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pero también del Consejo del Poder Judicial. Esto implica que también hay un aparato que forma parte del mismo poder, pero que tiene otras funciones que no son jurisdiccionales, magistrado. Sí, precisamente por eso decía que la toral, la esencial tarea es la jurisdiccional. Pero para que esta tarea se realice, sobre todo buscando los grados óptimos, se requiere de
y cada vez más de una serie de insumos, de una serie de provisiones, de menesteres que debemos nosotros allegar, y además de una organización humana que integra los equipos de auxilio de cada uno de los juzgadores. De todo esto debemos ocuparnos organizada y desde luego muy atingentemente. Para ese efecto, desde el año de 1997, estamos por cumplir 20 años, se creó en el Poder Judicial lo mismo que en la casi mayoría de los poderes judiciales, tanto federales como locales, lo que se denomina el Consejo del Poder Judicial. El Consejo tiene asignadas tareas muy delicadas, especialmente las relativas a la administración misma, lo cual significa todo aquello que no siendo jurisdiccional va dirigido a la prestación de un servicio de administración de justicia en el más alto de los niveles de calidad. Pero también tiene a su cargo la administración misma de todo el personal. Y en ese personal están incluidos los jueces e incluso parte de los magistrados. La administración que hace de este personal es o bien aquellos que realizan las tareas más modestas, oficiales judiciales, intendentes, etcétera, desde su nombramiento hasta el cuidado de una buena prestación de servicio. Pero hay otros funcionarios vinculados con la tarea jurisdiccional que no pueden realizarla si no es a través de lo que se denomina desde aquel entonces en la ley la carrera judicial. Es decir, los diversos grados de un escalón a otro, que se tienen que ir ascendentemente ocupando para poder llegar a tener la calidad de juez y la máxima, que es la de magistrado. Es una carrera judicial que comienza con la actuaría. Lo primero que hace un oficial nuestro es aspirar a ser actuario, y una vez que a través de concursos, porque todos los cargos de la carrera judicial se obtienen por concursos a través de exámenes de previa capacitación, y quien gana los concursos obtiene el nivel que le da a su vez no solo la estabilidad en ese cargo, sino el derecho de concursar para el siguiente nivel. Esto es organizado, supervisado, atendido por el Consejo del Poder Judicial. Y finalmente, como derivación de lo mismo, tiene a su cargo la disciplina, que significa estar muy atento al buen desempeño, ya no jurisdiccional, porque en lo jurisdiccional están los recursos, están las instancias, está el juicio de amparo, sino a la buena disposición, a la buena prestación del servicio en el sentido de la atención, en el sentido de preservar lo que la función misma demanda, y cuando no se atiende se incide en faltas. Y estas faltas son o bien denunciadas o bien conocidas directamente por los propios funcionarios de manera interna. Y esto da lugar a abrir procedimientos que por eso se llaman disciplinarios, que pueden culminar con sancionamientos que en la ley se señalan y que obviamente los más graves significan la destitución del mal servidor público. Esto nos está dejando mucha claridad de lo que es el Poder Judicial. Si me permite, hacemos un breve receso. Con todo gusto. Estamos con el magistrado Miguel Valadez Reyes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.